Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Materia: Estudio de señales eléctricas cerebrales. Maestro: Moisés Eduardo Rodríguez Olvera. Alumno: Mendoza Escalona Antonio. Tema: Sistema Internacional 1020. En la presente exposición hablaremos un poco de lo que es el Sistema Internacional 1020 y realizaremos un ejercicio práctico para aprender a colocar correctamente los electrodos de acuerdo a la nomenclatura del Sistema Internacional 1020 y así poder realizar un electroencefalograma. ¿Pero qué es el Sistema Internacional 1020? El Sistema Internacional 1020 es un sistema que nos permite estandarizar la colocación de los electrodos utilizando referencias craneanas. En el sistema 1020 los electrodos se colocan espaciados en un 10% y un 20% entre sí. Esto varía de acuerdo de un paciente a otro y de acuerdo al tamaño del cráneo, pero en general las proporciones se mantienen. El sistema 1020 nos brinda una adecuada cobertura de la superficie craneana con flexibilidad para colocar electrodos adicionales dentro del marco establecido. En la presente imagen podemos ver un diagrama de cómo es la colocación de la nomenclatura del Sistema Internacional 1020 y cómo tenemos que empezar a realizar la medición a partir de la parte frontal donde se encuentra el nación, que es en la parte de arriba de la nariz, hasta la parte occipital donde se encuentra el ilión, pasando por el vértex y tomando en cuenta los porcentajes del 10 y del 20%. Los materiales que utilizaremos serán una cinta métrica, pines de colores, una cabeza de simulación en material de unicel, un marcador para señalización. Las indicaciones generales son las siguientes. Antes que nada tenemos que empezar por limpiar la superficie con alcohol o con un gel especial que quite todas las impurezas o la posible grasa que hay en el cuero cabelludo y que nos impida colocar correctamente los electrodos, así como detectar correctamente los registros necesarios. Es necesario ubicar primero el nación y el ilión, y esto se realiza tomando en cuenta la medida desde la base de la nariz hasta la protuberancia occipital, pasando por el vértex. También es necesario tomar la medida coronal, que comienza desde la mitad de la cabeza y pasa alrededor de la cabeza. El punto preauricular, el cual va delante de cada pabellón de la oreja y pasa por el vértex. Es necesario tomar en cuenta la nomenclatura para la correcta colocación de los electrodos, porque como mencionaba anteriormente, de no ser así, nos darán registros inadecuados, dando como resultado un estudio incorrecto. De acuerdo al área cerebral donde está ubicada cada área a colocar los electrodos, es donde se comienza a establecer la nomenclatura. Se tienen unos números de menor a menor y de la parte anterior a la parte posterior. Los números pares van del lado derecho y los impares del lado izquierdo. Es necesario no olvidar esto y tomarlo siempre en cuenta. Para iniciar con el proceso, se hace una medida desde el nación hasta el ilión, pasando por el vértex, como ya habíamos mencionado, y el resultado de lo que nos da esta medida le vamos a colocar el 10% ascendente y se coloca FP, y el 10% ascendente hacia el ilión va a una O. Entre FP y O se colocan tres electrodos que son FP, PZ, CZ, los cuales dan como resultado del 20% y que van desde el nación hasta el ilión. Por lo tanto, encontramos en esta fotografía como parte de nuestro ejercicio que quedan los electrodos de la siguiente manera: FP,
PZ, CZ y O. Posteriormente se hace la medición preauricular, que va desde el pabellón auricular delante hasta el otro lado por el vértex, y desde el pabellón auricular 10% ascendente se colocan T3 y T4 del lado derecho, y del lado izquierdo como corresponde, como decíamos, de la manera correcta. El electrodo que se coloca en la línea coronaria S3 y S4. Este se va a indicar por el 20% desde el pabellón auricular hacia adelante, es decir, C3 lado izquierdo y C4 lado derecho. Se hace la medición de la línea coronaria que va desde FP, que se colocó al principio, pasando por T3 hasta O. De FP se saca el 10% de cada lado y se coloca FP1 y FP2. De O hacia cada lado se saca también el 10% y ubicamos los electrodos O1 y O2. Posteriormente colocaríamos un electrodo que se llama F3, el cual se ubica equidistantemente entre FZ y T3 y F4 entre FZ y T4. Hacia la parte occipital se coloca un punto equidistante entre PZ y T3, que se ubica con el electrodo P3, y entre PZ y T4 se coloca el electrodo P4. En las siguientes fotografías podemos ver cómo en la parte frontal quedan localizados FP1 y FP2, lo que es en la parte de arriba del nación. Podemos ver también en la parte coronaria la localización de FZ, CZ y PZ. En la parte occipital podemos ver a P3 y P4, así como a O1 y O2. En la parte temporal izquierda podemos ver a F7, T3 y T5. Y en la parte temporal derecha podemos ver a F4, C4, T6, T4 y FZ. Los electrodos que son F7 y F8, que están ubicados en forma equidistante entre FP1 y T3 y FP2 y T4, y en la parte occipital se coloca T3 y O1, T5, y entre T4 y O2, T6. El último electrodo que colocamos sería A1 y A2, que van desde T3 hacia la parte de abajo en un 10%, y de T4 hasta la parte preauricular, que son A1 y A2. En el siguiente diagrama podemos ver cómo quedarían colocados todos los electrodos del Sistema Internacional 1020, y podemos ver en la parte frontal, en el inión, con un porcentaje de 5% FP1 y FP2. Posteriormente, con un 20%, tenemos a F7, T3, T5, y con un 10% tenemos a O1. También podemos ver la localización del electrodo tierra. De esta manera es como aprendemos a colocar los electrodos correctamente y a utilizar la nomenclatura correctamente del Sistema Internacional 1020. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.